Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy miércoles 18 de noviembre del año 2020 es una manera de poder acercarnos en medio de esta nueva realidad a través de la virtualidad para poder seguir creciendo en la gracia de Dios. Sean todos y todas bienvenidos a los que trastornan al mundo. Hoy en un horario no habitual, pero con las mismas ganas de poder seguir aprendiendo de lo que el Señor ha venido haciendo en hombres y mujeres fieles, consecuentes al llamado de Dios desde las diferentes esferas del reino. Y hoy quiero que podamos estar muy atentos acerca de lo que vamos a estar conversando. Y para ello quiero compartir ya en pantalla nuestro invitado de hoy es el doctor Frank Moreno, y compartirle un poco acerca de quién es nuestro querido hermano Frank. Bueno, es oriundo de Valencia, España, ya tiene una buena cantidad de años en Estados Unidos y está casado con Magdalena Moreno. Hablar un poco acerca de sus estudios, pues egresado del Seminario Teológico Bautista de San Antonio, Texas, en el año 79. Desde entonces ha estado desarrollando estudios en diferentes universidades. Uno de los últimos en Midwestern Baptist Theological Seminary en Kansas City, Missouri. En cuanto a su experiencia, mencionar algunos datos es que inició como pastor de la Iglesia Bautista Calvario en Little, Texas, en el año también 79, y durante toda esa trayectoria le ha llevado hasta, bueno, estar trabajando durante tantos años con la Convención Bautista de Florida en diversas áreas, departamentos. Y bueno, también nuestro hermano Frank Moreno, Dios le ha permitido trabajar como director, como presidente de la Junta Directiva de la Casa Bautista de Publicaciones durante los años 2010 y 2019. Para mí es un honor, como se lo manifesté previo al día de hoy, tenerle con nosotros, sobre todo por el vínculo o la conexión de hermandad y de amistad que hay con la familia, en particular con mi padre. Así que, bueno, es un privilegio el poder apartar estos minutos para hablar hoy del tema, el poder del silencio. Así que, Pastor Frank, bienvenido a los que trastornan al mundo. Muchas gracias, Pastor Iván Eliud. Es un placer y un honor para mí poder estar en su programa el día de hoy para tratar este interesante tema del poder del silencio. Como usted bien decía, me une a su padre un gran vínculo por el privilegio que tuve de servir con él en la junta directiva, siendo él vicepresidente, yo vicepresidente, él por 9 años y yo estuve un año más. Y en realidad establecimos unos lazos de fraternidad bien profundos y lo respeto, lo admiro y lo amo mucho en el Señor, y también a su esposa, la señora Carmen, su mamá, y por ende también a ustedes. Así es que muchas gracias, Iván Eliud, por esta introducción, y bueno, cuando usted quiera comenzamos con el tema. Sí, de hecho, para aquellos que no lo saben, y creo que va a haber un momento para que el pastor pueda compartirlo con lujos y detalles, y es que durante tan amplia trayectoria que Dios le ha permitido desarrollar como pastor, sobre todo en el lugar donde ahora está y aprovechando la virtualidad, él de manera muy corta, precisa y concisa, semanalmente por las redes sociales y por Facebook ha estado desarrollando una serie de sermones que quizás muchos
en alguna oportunidad han visto. Y uno de los temas en cuestión que llamó mi atención y que sin duda me hizo reflexionar es acerca del silencio, la quietud, tomando en cuenta lo que hemos estado viviendo antes de esta realidad, en esta realidad y probablemente, así tenemos que decirlo, posterior a esta realidad. El poder de silencio, Pastor Frank, mi hermano Frank, ¿cómo podemos dar una definición a lo que he mencionado, el poder del silencio? Si tuviéramos que hablar de en qué consiste el poder del silencio, habría que pensar por unos instantes en el hecho que el poder del silencio consiste en su observancia periódica, ya que es la clave para nuestra salud espiritual y física. Menciono en primer lugar la espiritual porque en la medida en que podamos aprender a guardar silencio delante de Dios para escuchar su voz y poder obedecerle, aprenderemos a buscar espacios de silencio físico, disfrutaremos de él, que es tan apetecible y saludable. Se dice que el ser humano supera al animal por el habla y se supera a sí mismo por el silencio. Y lamentablemente vivimos en una sociedad aún con la nueva realidad en la cual practicamos muy poco el silencio y en consecuencia lo hemos enajenado de nuestra vida utilizándolo o experimentándolo, disfrutándolo, si cabe la palabra, muy de poco en poco o de tarde en tarde. Es decir, en espacios muy reducidos que en realidad, aunque nos ayudan, no viene a ser lo que Dios quisiera para nuestra vida, porque Dios espera de nosotros silencio, espera de nosotros tiempo de contemplación juntamente con Él, de buscar su rostro, como dice la palabra divina, de permitir que Él nos hable y de ese modo fortalecer nuestra vida espiritual y ministerial más consecuentemente. Es importante el poder entonces tener una clara definición de lo que vamos a hablar hoy, el poder del silencio, lo que ha venido siendo pues el contexto en cómo nosotros los cristianos hemos sido pues arropados frente a un sinfín de cosas que podemos hasta llegar a hablar de rutinas que nos han de alguna manera alejado de esos tiempos tan importantes de quietud en que necesitamos el poder no solamente conocer a Dios, sino atender al consejo de Dios y responder favorablemente al consejo de Dios. Tomando en cuenta esto, mi hermano Frank, ¿por qué al ser humano, por qué al cristiano durante tantas décadas nos centramos en este tema, en la generación del pasado, del presente y quizás del futuro, pero ha sido una realidad que vamos a ir esgrimiendo y conociendo mejor? Pero ¿por qué al ser humano le ha costado tanto vivir en quietud, en silencio? Bueno, se dice que entre los idiomas más difíciles de aprender está el del silencio. Nos cuesta mucho aprender a estar en silencio porque no lo practicamos. Tal es así que hay personas que tienen tanto miedo al silencio que padecen de una fobia que se llama sedatofobia, palabra que proviene del griego sedato, que significa silencio, y lógicamente fobia, que significa temor. Es una especie de aversión. Para algunas personas es difícil o imposible meditar en una sala o habitación donde hay silencio. Siempre necesitan el ruido. Su teléfono o la música
no estamos acostumbrados al silencio y por lo tanto no podemos buscarlo con determinación y en consecuencia no lo estamos disfrutando como debiéramos. Tenemos que aprender a agendar periodos de silencio, de estar ante el Señor, como dice en su palabra, guardad silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. El Salmo 37:7. Entonces, tenemos que esperar delante del Señor. No podemos aventurarnos, no podemos adoptar la posición de querer solucionarlo todo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra sabiduría. Por el contrario, el hablar a veces nos ayuda, pero en muchas ocasiones nos mete en problemas también porque hablamos más de la cuenta sin tener conciencia de que Dios espera que hablemos cuando Él en realidad lo desea para poder comunicar, esa es la voz profética, para poder comunicar su mensaje divino, no tan solo en palabras, sino por supuesto en hechos, en vivencias, no siendo únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Ciertamente es una realidad que ha estado golpeando a tantas generaciones el poder muchas veces hablar de manera tan desenfrenada que lo tomamos o lo adaptamos ya como parte de nuestras vidas y no dejamos de poder muchas veces hablar a Dios de lo que Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Pastor, partiendo de ese hecho, de esa premisa que nos está compartiendo, hay que pensar también en algunos factores que, si vamos a nuestro contexto, están influyendo a la promoción y consecución de esta realidad tan caótica. ¿Cuáles serían esos factores que están promoviendo el no tener el silencio como un principio de vida? Sin lugar a dudas, la velocidad con que hacemos las cosas es un factor determinante en nuestro comportamiento. Es decir, todo lo queremos rápido y eso genera en nuestro entorno un nivel de ansiedad enorme que en esta era digital nos ha metido en una especie de avenida llamada rapidez y que nos proporciona una cantidad de información que ha crecido exponencialmente y ha transformado nuestro entorno social. Vivimos inundados por un enorme torrente de información que a veces nos cuesta procesar. Si usted coge cualquier periódico diario de hoy día y usted lo lee, usted tendrá más información que cualquier persona de la edad media hubiera podido tener en toda su vida. La información, además, se provee de tal forma y se transforma de tal rapidez, de una manera tan rápida, que nos cuesta mucho de procesar. Y eso requiere un esfuerzo. Hay constantes cambios que la sociedad demanda de nosotros y eso nos mete en una especie de cajón muy acelerado del cual a veces no podemos salir. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, se dice que se han creado más de 2,5 millones de aplicaciones con una amplia gama de opciones para el entretenimiento que se usan mucho con los celulares y nos consumen varias horas al día. Hay un informe de la compañía Comando Tech que data de febrero de este año, del 2020, y dice que el tiempo promedio
que la gente pasa en todo el mundo en su celular es de 3 horas y 15 minutos al día. En Estados Unidos, nosotros pasamos un promedio de 5 horas y 40 minutos al día. Lo revisamos una media de 58 veces diarias. Y hay personas que hasta están 12 horas al día en su teléfono, algo que lógicamente es nocivo para la salud. Por eso nuestro estilo de vida y nuestra mente se han acostumbrado a la velocidad, al cambio, y eso ha generado en nosotros una necesidad imperiosa de que nuestra actividad sea rápida y casi incesante. Cuestión que en nuestro caso, como hijos de Dios, y en el caso de los pastores, es algo que se debe de tomar muy seriamente, porque uno de los factores más importantes para la vitalidad espiritual, el fortalecimiento de la vida cristiana, es estar más tiempo con el Señor. No correr tanto y parar entendiendo que el Señor nos dice en su palabra que debemos de hacerlo para escucharlo a Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Para conocerlo bien, tenemos que hacer un alto en el camino. De lo contrario, lo que estamos haciendo es subirnos al tren que ha establecido una marcha determinada en nuestra sociedad y, en consecuencia, sufrimos también de lo que el mundo quiere imponernos. Y yo entiendo, vivimos en una sociedad y es lógico, somos influidos por la misma, por una serie de factores, está bien, pero hay que ser muy conscientes de ello y buscar siempre aquello que beneficie nuestra perspectiva cristiana y también nuestro estilo de vida para que pueda ser ejemplar y de esa manera estimulemos a los demás a buscar el rostro del Señor en quietud. En medio de esa velocidad que nos ha llevado esta dinámica del sistema de este mundo, en el que ahora todo lo global nos permite el poder hacer uso de la tecnología o lo que llaman la era digital, que estamos nosotros dentro de ella, ahora con los teléfonos inteligentes, también las diferentes plataformas que encontramos por medio de la televisión, etcétera. Pareciera de que hay un gran riesgo y usted lo ha compartido, y es que partiendo de no abrir los ojos frente a esta situación que estamos presentando, vemos con preocupación como ahora las nuevas generaciones, muchos niños en que los padres siempre que llega su cumpleaños o terminan de pronto de finalizar sus estudios, lo primero que le regalan es un teléfono. Y como bien usted decía, muchas de esas cosas cuando se emplean bien y se hace un buen uso del tiempo no va a haber problemas, pero no hay supervisión, no hay la disciplina adecuada para poder educar de la forma correcta a ese niño que va a repetir un patrón de no ser corregido con quienes van a ser en el futuro sus hijos. Y atendiendo también a la otra premisa que usted hablaba, creo que es importante, Pastor Fran, de que podamos reflexionar como pastores y ministros del Señor. ¿Qué tanto tiempo podemos nosotros estar desperdiciando quizás en lo que tenemos a nuestra disposición en estos tiempos, como el teléfono? Y muchos de pronto pueden decir, bueno, es mi herramienta de trabajo, pero es hacer una evaluación de si esa herramienta de trabajo te está quitando los minutos y las horas que bien tú pudieses estar aprovechando para poder conocer más íntimamente al Señor. Tomando en cuenta eso, ¿qué consecuencias? Creo que ya usted habló de algunas, pero ¿qué consecuencias
pueden producirse al llevar una vida rutinaria que hace caso omiso al silencio, que van pasando días, semanas, meses y años, y en donde no hay un despertar, sino que se vuelve una rutina y ya el silencio no se toma como parte necesaria de la vida cristiana. Las consecuencias pueden ser terribles. Le voy a dar unos datos breves. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, detectó que en Europa recientemente hay alrededor de 340 millones de personas que gastan cantidades cuantiosas de dinero debido precisamente a la intensidad con que están viviendo por el padecimiento y por el ruido. De hecho, miles de ellos se encuentran enfermos del corazón precisamente por el incremento del ruido. Usted sabe que hay una enfermedad que se llama nomofobia, es nueva. Nomofobia es el temor a ir por la calle, a irse a la oficina, al trabajo sin el teléfono. La nomofobia se produce por haberse olvidado el teléfono en casa, porque se haya acabado la batería o porque está fuera de cobertura. Hemos llegado a ese punto. Evidentemente, eso debe de ser monitoreado no tan solo en el caso de los niños por los padres, sino que nosotros debemos de ser muy conscientes de cómo utilizamos el teléfono. Hay un detalle que me llama la atención y es que por regla general, cuando nos vamos a dormir, la última cosa que vemos es el teléfono. Y cuando nos levantamos, de las primeras que miramos es el teléfono. Yo me incluyo ahí también porque lo primero que hago es mirar el versículo del día, además de que yo, o sea, mi esposa y yo, tenemos el plan de leer toda la Biblia en un año, siempre hemos tenido en los últimos años, además de que invierto tiempo en la preparación de mensajes, de reflexiones, de sermones, de conferencias, etcétera. Pero he observado en mi propia vida que efectivamente a veces para dormir la última cosa que vemos es el teléfono. Lloverá mañana, hará frío, hay algún mensaje que me han mandado a última hora. Yo creo que debemos de hacer un alto y decir, bueno, las prioridades se tienen que definir de otra manera y arreglar nuestra vida de tal forma que sea más honrosa para el Señor y que lo glorifique a Él. Le voy a dar otro detalle. En el año 100 expertos de marketing de Finlandia, que es un país que está en el norte de Europa, forma parte de la Unión Europea, es uno de los 27, un país pequeño, está arriba de Suecia y tiene 5,5 millones más o menos de habitantes, se reunieron en Helsinki. La meta de esas personas era encontrar cómo hacer de ese país un destino interesante para el turismo. Durante el diálogo que tuvieron estos individuos, descubrieron que Finlandia es el país más silencioso o uno de los más silenciosos del mundo. Por lo tanto, decidieron convertir ese distintivo en un atractivo medio que pudiera ser utilizado para poder atraer más gente allí al país. No es casualidad que los finlandeses hoy en día hayan hecho del silencio un eslogan, al grado de que diversas compañías han capitalizado esta idea, como por ejemplo una marca de relojes que usa la frase hecho a mano en el silencio de Finlandia.
Si usted entra en el portal oficial de turismo de Finlandia, observará cómo recibe a los usuarios con un mensaje que dice: por favor, silencio. Ellos promueven el turismo silencioso. En el año 2019, la ONU declaró a Finlandia como el país más feliz del mundo. ¿Tendrá algo que ver el silencio? Posiblemente. Lo bien cierto es que las personas que viven en un ambiente ruidoso tienen elevados los niveles de las hormonas del estrés y la presión arterial es más elevada también. De hecho, Finlandia, este país nórdico, ha logrado mantener los niveles de infección de COVID-19 5 veces por debajo de la media europea, así como una tasa de mortalidad de las más bajas del continente. De modo que la mesura, la reflexión, ser intencional en buscar espacios de silencio, apartarse del ajetreo cotidiano y volver nuestro rostro al Señor, sin lugar a dudas, es un buen antídoto contra el estrés, pero más que nada contra el pecado y la indiferencia espiritual. Es un gran aporte el que nos acaba de dar y creo que independientemente de la nación que te está correspondiendo estar en este momento, ya sea como ciudadano propio de ella o extranjero, ese debe ser la realidad que nosotros debemos promover. Todas estas cosas que han beneficiado a un país antes y durante, y aún en medio de este contexto en el que nos encontramos, es de ejemplo. Y nos da a entender de que sí hay beneficios cuando el silencio y la quietud se aplica como estilo significativo de vida. Hoy estamos hablando del tema El poder del silencio con el doctor Frank Moreno. Hemos iniciado definiendo lo que tiene que ver con el poder del silencio, por qué es que al ser humano históricamente le ha costado tanto vivir en quietud, cuáles han sido esos factores que han influido y están influyendo en esta vida que trae caos a muchos, cuáles son las consecuencias desfavorables que terminan produciéndose en aquellos que se alejan del silencio o no lo toman como parte de su vida. Y tenemos que ir al centro de todo esto y es la palabra de Dios. Como pastores, como hijos e hijas de Dios, ¿qué nos dice la Biblia respecto al silencio? En la Biblia hay numerosas citas que nos hablan acerca del silencio y de su importancia. El salmo que cité anteriormente, el Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia, nos habla de manera muy radical. No debemos de olvidar lo que afirma el Salmo 105:4, buscar a Dios y su poder, buscad siempre su rostro. Y eso significa en un ámbito de quietud, en un ámbito de reflexión, en un ámbito de análisis, de modo que Él es la fuente de nuestro gozo y vigor. Necesitamos pasar tiempo a solas con el Todopoderoso. Todos sabemos que el libro de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Las palabras en algunos casos nos ayudan, pero en otras situaciones nos causan problemas. El silencio nos ayuda a dejar de hablar, escuchar la voz de Dios
y escucharnos también a nosotros mismos. Dios nos invita a practicarlo porque sabe que eso fortalece nuestra comunión con Él. Es un descanso para el alma que nos llena del aire puro y fresco de la cercanía de Dios. Y Dios hace cosas extraordinarias a través del silencio, hace cosas maravillosas. Por ejemplo, citemos algunos personajes bíblicos. A Moisés le habló en el silencio del monte Horeb, en la zarza ardiendo, y lo convirtió en el libertador del pueblo judío de Egipto, y fue quien tuvo el privilegio de recibir directamente la ley de Dios. Hoy es reconocido y admirado como profeta y como hombre de Dios, no solamente por los judíos, sino por el pueblo cristiano también. Al joven Samuel le habló en el silencio de la noche y lo convirtió en uno de los mejores profetas de Israel. Dios lo usó para traer un avivamiento religioso a su pueblo. Fue el último de los jueces y jugó un papel fundamental en el establecimiento de la monarquía. El mismo Señor Jesucristo pasó 40 días y 40 noches en el desierto orando y ayunando, y era el Dios encarnado. Esto lo hizo antes de comenzar su ministerio. Cuando iba a escoger a sus discípulos, se fue al monte y pasó la noche en oración. Y cuando era de día, los escogió y les llamó apóstoles. Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El huerto de Getsemaní es un claro ejemplo de la entrega con que oraba Jesús. Eso lo hacía para mantener una relación cercana y poderosa con el Padre. Si queremos ser como Él, nosotros también debemos de hacer las cosas que Él hacía. No hay que olvidar que el silencio es como la porcelana y el cristal. Es caro y es frágil. Se puede romper muy fácilmente. Y creo que ejemplos como los que hemos citado podíamos encontrar en la palabra del Señor de manera reiterada a través de los profetas, a través de los grandes hombres del Todopoderoso. De modo que la Biblia es bien clara en el establecimiento de la necesidad imperiosa de que el ser humano, de que los hijos de Dios hagamos tiempo, apartemos tiempo, agendemos tiempo para poder estar a solas con nuestro Dios. Y no solamente con Dios, eso también se puede llevar a la esfera de la comunión con la familia, con la esposa. Yo he tenido oportunidad de estar en muchos retiros a todos los niveles, como citó el pastor Iván Eliud. Yo trabajé con la Convención Bautista de Florida durante 21 años hasta que me jubilé a nivel ejecutivo y organizaba, una de mis responsabilidades era organizar retiros de matrimonios, de pastores, de parejas, etcétera. Y lo que descubrí mediante esos retiros, cuando están bien enfocados, es que podemos aprender muchas cosas. A veces, lamentablemente, los retiros los saturamos de actividades. Y mi enfoque fue, en los retiros, van a haber actividades, pero va a haber tiempo también para pasarlo con Dios de manera solitaria o con su cónyuge o familia. Así es que yo creo que es un buen reto el que tenemos por delante, y es de romper la brecha que el mundo ha establecido en nuestra propia agenda para establecer más claramente la agenda que Dios quiere para nuestras vidas. Es bueno que haya tocado también
el cómo el silencio parte de Dios, de esa cercanía que debemos tener con Dios, pero cómo también nos impulsa a tener momentos de quietud con los seres más cercanos, en este caso nuestra esposa, nuestros hijos. Y tomando en cuenta esto, pastor, viene a mi mente una imagen que hace ya un tiempo veía de cómo toda esta dinámica en la que nos estamos viendo envueltos por el tema de la virtualidad, en la imagen se veía reflejada una familia en su mesa, comúnmente donde iban y comían, y pues pensando un poco, luego de haber dado gracias y haber comido, siempre lo normal es que cada uno, sacando los teléfonos y otros aparatos tecnológicos, se dedicaran a hablar, a conversar, sobre todo si el padre estaba 8 horas fuera de casa trabajando y la madre también, y los niños en el colegio, siempre se tomaba en cuenta ese tiempo para cómo te fue, qué hiciste, qué lograste, saben, en el trabajo me fue de esta manera, pero en la imagen se veía reflejado todo lo contrario, y era que entre ellos se comunicaban, si acaso, era con su teléfono inteligente. Muchos al escuchar esta conferencia se dan cuenta de lo importante que resulta el poder entonces aprovechar el silencio, porque de allí salen o es como una consecuencia de grandes beneficios para la vida de cada uno de nosotros. Y allí es donde quiero ahora que nos detengamos, y es qué beneficios se desprenden del silencio para nuestras vidas, para nuestra familia, para lo que hacemos. Los beneficios son múltiples. Los beneficios que produce el silencio son increíbles y son muy beneficiosos para nosotros. Es más, establecen en nosotros una especie de creatividad que yo diría lógicamente que es el espacio que le permitimos a Dios. Bueno, no le permitimos, Él coge todo lo que quiere de nuestra vida, ¿verdad? Pero que estamos dispuestos intencionadamente a que Dios obre en nuestra vida y el Espíritu Santo también. Y si observamos lo que sucede a nivel secular, nos va a sorprender. Por ejemplo, las obras musicales que se han creado y que han llegado a ser más célebres en el mundo han sido habitualmente obras que se han creado en el silencio. Los pintores, exactamente igual. Los escritores, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, tratas de vaciarte tú mismo para que Dios nos llene de Él y que su poder fluya en nuestra vida. Voy a citar algunos beneficios que se desprenden del silencio. En principio, nos sirve de meditación. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar para permitirle a Dios que lo haga. Por ello es importante que cuando amanece el día, en la quietud de la mañana, o cuando llega uno a la casa después de un día de arduo trabajo y de agotamiento físico y mental, que parecen estar en su clímax, que meditemos en la palabra del Señor y que dejemos espacio también para tener un tiempo de silencio con Él. En segundo lugar, nos sirve de introspección. Nos autoanalizamos. El silencio sirve para que haya un autoanálisis sincero de una acción voluntaria, espontánea, que además de inspirarnos,
nos ayuda y nos capacita para autoanalizarnos más profundamente de lo habitual, para ver dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar. Así vemos cuáles son nuestras condiciones, tanto seculares, en el sentido de trabajo, etcétera, y sobre todo nuestra condición espiritual. La condición espiritual, lógicamente, la fortalecemos en la presencia del Señor. Y eso es vital, es sumamente importante. Por otra parte, también nos sirve de inspiración. Es decir, nos inspiramos. Es un medio que nos ayuda a afinar bien el instrumento. Y para hacerlo, hay que hacerlo en silencio, que es cuando las notas se pueden oír mejor y se le puede hacer los ajustes necesarios. O sea que nos sirve de inspiración. Y la inspiración es vital, es necesaria para que nuestra vida cristiana sea un ejemplo de vivencia del amor de Dios, de la comprensión de Dios y sobre todo de la gracia de Dios y el Evangelio divino. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano, bajo mi punto de vista, es dejar en los demás el deseo de serlo, ganas de serlo. Y eso nos sirve por medio de la inspiración. Pero también nos sirve de comunión con Dios. Cuando somos inspirados por el silencio, tenemos más comunión con Dios, comprendemos más su grandeza, prestamos más atención a lo que Él nos revela y lo llegamos a conocer más profundamente a Él. No hay nada que sustituya la comunión con Dios, que es la común unidad con el Todopoderoso, con el Creador, con nuestro Señor y con nuestro Salvador. De modo que hay que buscar momentos de soledad para tener comunión con Él. ¿Ha intentado usted últimamente estar delante de Dios en silencio totalmente, esperando que Él hable? Inténtelo, no se arrepentirá. Muchas veces pasamos tiempo frente al Señor o con el Señor y le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, glorificamos su santo nombre, intercedemos por los demás y eso está muy bien, pero también está correcto y es necesario estar delante del Señor, esperando que Él nos hable, sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo y no inquietándonos por ello. Yo les hablaría ahora, pero no tengo mucho tiempo para hacerlo, de un compositor que creó una composición que se llama 433. Es una composición de 2 o 3 tiempos y 433 significa llegar el pianista, sentarse al piano, abrir el piano, volverlo a cerrar y así sucesivamente 2 o 3 tiempos y no hacer absolutamente nada y después levantarse y marcharse. Eso deja atónito a cualquiera, pero ¿cuál es la intención? La intención en el caso del señor Cage, que es el que hizo esta composición, era demostrar que el silencio no existe, porque de cualquier manera estamos escuchando algo, pero también forzar a la gente a buscar el silencio. Ahora, usted me puede decir, ¿cómo que no existe el silencio? Bueno, el señor Cage tenía un concepto tibetano acerca de eso, pero yo he analizado
mi propio cuerpo cuando he estado en silencio, y el silencio externo puede existir como, sin lugar a dudas, pero cuando tú estás como cuerpo, puedes oír el ritmo de tu corazón, a veces el fluido de tu sangre. Entonces, por eso digo, el silencio es como una vajilla de porcelana frágil y de cristal. De modo que, pero no solamente es eso, nos sirve también para descansar. A veces estamos tan cansados que no queremos ni hablar. Un poco antes de la alimentación de los 5.000, el Señor le dijo a sus discípulos: venid a un lugar aparte y descansad. Él mismo estuvo en el desierto, como indiqué anteriormente, 40 días y 40 noches. Todo el ruido mundano antes de dar comienzo a su ministerio quiso apartarlo para prepararse y comenzar, desde luego, haciendo la voluntad del Padre. Y por último, dentro de esa pregunta, el silencio nos sirve para una mejor y mayor proyección. Yo creo que cuando en silencio le pedimos a Dios que nos revele algo, estamos planificando, qué sé yo, tal vez queremos hablar de un pasaje de la Biblia, queremos predicar acerca de él, nos vienen algunas ideas, pero nosotros sabemos que por muy buenas ideas que tengamos nosotros, si Dios no es el que habla, de nada va a servir. Así es que tenemos una mayor proyección, porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Él nos habla y sabemos que el Espíritu Santo nos infunde aliento y al mismo tiempo nos da poder para predicar la palabra y para vivir como debemos de vivir, siendo ejemplares en todas las cosas. Estas son las 6 cosas que quería mencionar. Sí, y creo que cada una de esas cosas deben servirnos para poder evaluar cuáles de todas ellas nosotros hemos podido sacarle el provecho. Una, dos, tres, ninguna. El llamado de Dios a que podamos a través de este tema el poder detenernos en medio de la velocidad en que andamos, entender que nos trae como consecuencia agotamiento, estrés, malestar, incomodidad, un sinfín de cosas, y el detenernos para poder hablar acerca del poder del silencio y todo lo que de allí se deriva es importante porque me hace traer a memoria, a pesar de todo lo que ahora el músico tiene a su disposición para poder afinar instrumentos de cuerda como la guitarra, que ahora se hace de manera tan sencilla, pero lo normal es que para poder tener una buena afinación de una guitarra, por ejemplo, el músico o el instrumentista necesita del silencio para poder tener cada una de esas cuerdas alineadas bajo el orden correcto de su sonido. Amerita de silencio, amerita de quietud. Y por eso es que cuando uno va de pronto a un concierto, y la mayoría de los instrumentistas los ve afinándolo con ese espacio de quietud, de silencio, porque allí es donde ellos entienden de que pueden conseguir la respuesta al sonido que andan buscando, al sonido que realmente necesitan el poder obtener del instrumento. Así que para ya ir cerrando este buen tiempo que hemos tenido junto al doctor Frank Moreno, la pregunta en cuestión, sobre todo para los que nos han estado siguiendo, es ¿cómo puedo yo adherir el principio del silencio como estilo significativo de vida? No tomarlo como una rutina, no tomarlo como un ABC,
sino de que eso sea algo que pueda yo tenerlo como un estilo que marque mi vida, que pueda hacer estragos maravillosos de parte de Dios en mi vida, que a su vez me lleven a poder tener una relación diferente con Dios, una relación diferente con mi familia, una relación diferente con la iglesia, una relación diferente con la sociedad. ¿Cómo entonces puedo adherir este principio en mi vida? Ha citado anteriormente un ejemplo muy bueno con relación a lo que significa la afinación y el tener una buena proyección. En este caso, usted citaba musicalmente. ¿Cómo comienza cualquier orquesta? La orquesta comienza con silencio. ¿Cómo termina cualquier orquesta? Al final, aunque la nota suba, finaliza con un silencio. O sea que es sumamente importante el tener esos espacios de silencio para una mayor preparación, un impulso más fuerte y una proyección más certera en la vida. Yo diría que una respuesta a esa pregunta sería reconociendo la importancia del silencio, que eso es fundamental. Hemos hablado del silencio en varias instancias, en varios momentos, pero si uno no reconoce la importancia del silencio, va a pensar en él, tal vez la analizará, pero no se apropiará del deseo de experimentarlo. De modo que reconociendo su importancia, dándole prioridad en la vida a todos los niveles, muy, muy importante, y practicándolo, es decir, agendando tiempo y sobre todo promoviéndolo. A nosotros nos corresponde, tanto a pastores, líderes, hermanos creyentes de nuestras iglesias, enfatizar la importancia que tiene el silencio bajo estas premisas que acabo de mencionar. Reitero, reconociendo su importancia, no solamente saber que está ahí, es importante, es necesario, es imprescindible, dándole prioridad. O sea, no lo vamos a hacer cuando surja el tiempo, cuando en nuestra apretada agenda haya un espacio pequeñito. No. Hay que hacerlo de manera práctica, agendando tiempo y sobre todo promoviéndolo. ¿Cuántas veces, mi pregunta sería, cuántas veces ha estado usted en un retiro que el espacio principal sea el silencio? Usted me dirá, bueno, pastor, de no ser que vayamos a un convento de monjes gregorianos o de otra índole, va a ser difícil. Los monjes gregorianos no podían hablar prácticamente, cantaban 7 veces al día y eso era suficiente. Pero en nuestro caso, ¿ha estado usted en alguna ocasión en un retiro así? Usted dirá, bueno, pero eso debe ser muy aburrido, debe de ser muy difícil. La gente quiere reunirse, quiere hablar, quiere... Bueno, bien, pero pueden hacer un retiro que tenga un espacio especial para esa situación de subrayar la importancia del silencio y buscar apropiarnos de él con el ánimo de ponerlo en práctica, de vivirlo y de recomendarlo. Así es que yo creo que eso sería fundamental.
Ha sido un tiempo en el que el Señor nos ha permitido, junto al pastor Frank Moreno, el poder recordar lo importante que debe ser para la vida de nosotros como cristianos el silencio. De nada va a servir de que usted haya estado con nosotros durante estos 45, 60 minutos si no ha llevado todo este contenido a la reflexión. De nada va a servir de que usted pueda luego verlo y compartirlo con su familia, con sus hermanos en la fe, si primero no ha calado en lo más profundo de su mente y su corazón. Creo que estamos llamados a poder hacer cambios que nos lleven a poder ver la vida en el Señor y sacarle el provecho que esta vida transitoria necesitamos sacar pues el mayor provecho. El salmista ciertamente decía en el Salmo 34, en medio de todo lo que nos golpea diariamente y que a veces, sabiendo lo que hay que hacer, no lo hacemos, que es estar en quietud, en silencio, en la soledad con Dios. Y él decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y es aquí donde nosotros necesitamos el poder tomar conciencia de lo que implica el silencio, la quietud, y llevarlo a cabo, como bien lo decía el pastor Frank, entendiendo lo importante y necesario que no solamente debe ser cuando los problemas toquen la puerta de mi vida, sino en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, pero también estamos agradecidos con usted, pastor y amigo Frank, por acompañarnos en la tarde de hoy. Y bueno, me gustaría, para ya ir cerrando, que pudiese tener unas últimas palabras o una reflexión final para de esta manera ir cerrando la entrevista del día de hoy. Me gustaría enfatizar la importancia que tiene el hecho de que periódicamente nos alejemos de la distracción que ofrece el mundo para escuchar la bella voz de Dios atentamente. Su voz es dulce, es importante y necesaria para nuestro diario vivir. Yo creo que el Señor tiene mucho que decirnos. Y cuando nos adentramos en el silencio, buscando el rostro de Dios, descansamos en Él, somos inspirados por el Espíritu Santo y cosas maravillosas acontecen en nuestra vida. Por eso les recomiendo que aparte tiempo para estar a solas con el Altísimo. Y cuando esté, manifiéstele su amor. Ábrale su mente, su corazón. Escúchelo atentamente y disfrute de su presencia. Le aseguro que no se arrepentirá. No hay cosa más maravillosa como estar ante el trono de la gracia, pasando tiempo con nuestro dulce Señor y Salvador. Amén. Queremos invitarle para el día de mañana. Nos vamos a estar reencontrando por este mismo espacio, página Facebook, Los que Trastornan el Mundo. Quiero también invitarles a que pueda hacer eco de toda esta temática que hemos estado desarrollando hoy, ya nuestro programa número 37, y un material para que usted pueda compartir con sus hermanos y amigos en la fe, y sobre todas las cosas el poder reflexionar y comprometerse a también ser parte de los que trastornan a este mundo desde el lugar donde Dios le ha colocado y con lo que ha venido haciendo. Pastor Frank, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tomar el tiempo para poder reflexionar acerca de este tema tan pertinente para los días de hoy, y queda ahora pues el compromiso de todos nosotros de poder responder de la manera correcta a lo que Dios ya hoy nos ha recordado. Unas últimas palabras para la audiencia.
Sí, hermano, y ahí me incluyo yo en ese buen deseo de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Pastor Iván Eliud. Agradezco mucho su ministerio al Señor y también agradezco mucho a Dios la audiencia que usted tiene. Gracias, amados hermanos, por haber estado este tiempo juntamente con nosotros. Bendigo al Señor por sus vidas y ruego que el Todopoderoso los colme de sus más ricas bendiciones. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué fuerte.